Estás viendo y estás escuchando este programa que se llama ¿En dónde estamos? Programa de Libertas, la primer fundación civil, liberal, que propende a la defensa de la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, precisamente, la República, nuestras libertades. Se cumplió fecha de la apertura democrática con aquel acto en el obelisco, y bueno, hay una especie de mensaje de compromiso planteado por los integrantes de este gobierno. Estoy abriendo acá la nota. Se publica en Montevideo Portal, Democracia Fuerte y un compromiso para el 2024, la proclama 40 años del Río de Libertad, se dice en este artículo. El mensaje que derivó de una negociación entre partidos reivindica la institucionalidad y se refirió a la campaña electoral. Bueno, van a tener que reivindicar bastante la institucionalidad, porque no está reivindicada, está falseada, está manipulada incluso ante la opinión pública. El domingo 27 de octubre de 1983 marcó un antes y un después en la vuelta de la democracia en Uruguay. Sí, está muy bien todo esto, pero nos detenemos en una especie de interpretación histórica del nunca más y del desastre respecto a una dictadura que se impuso necesariamente por los atentados terroristas sistemáticos perpetrados contra el Estado uruguayo en aquel contexto de Guerra Fría. Que quede claro esto desde este programa, que quede claro, porque acá insistimos en una narrativa respecto a nos liberamos de esa dictadura maldita, brutal, dictadura que convocó el propio sistema político uruguayo cuando no sabía qué hacer ante una cantidad de organizaciones armadas profesionales sustentadas por la Unión Soviética y por la inteligencia del G2 cubano, perpetrando una revolución con actos terroristas para tirar abajo nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia, la soberanía de nuestra república. Fueron atentados contra la patria de acuerdo al artículo 31, criminales, delincuentes contra la patria, con cantidad de delitos aberrantes. Todos se podrían considerar hoy delitos de lesa humanidad, respecto a esta ilegal e inconstitucional Fiscalía de Lesa Humanidad. Por lo tanto, esto del compromiso con las instituciones y apuntar demasiado a la salida de una dictadura no alcanza, por el contrario, creo yo, termina siendo dañino ante la educación que requieren las nuevas generaciones. Este lunes, 40 años después, 7 partidos políticos organizaron en conjunto un acto de similares características para recordar aquella multitudinaria jornada. La idea surgió del Partido Independiente, que logró convocar al Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio, Partido de la Gente, Unión Cívica y Cabildo Abierto, para no solo participar, sino leer una proclama común. En la primera fila del escenario, que miraba hacia el Parque Valle, se posicionaron los expresidentes Julio María Sanguinetti y José Mujica, el terrorista mayor. Está ahí consolidado, consagrado como una figura democrática. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la vicepresidente, señores, Beatriz Argimón. También estuvieron los candidatos a la presidencia por distintos partidos políticos. Si bien Cabildo Abierto no había confirmado el nombre del representante que iría y asistió solo a una de las reuniones previas en las que su delegado Álvaro Perrone aprovechó para reclamar que le den lugar a su partido en la Corte Electoral, finalmente el diputado por Canelones Carlos Testa dijo presente. Carlos Perrone apurándose, hablando de la Corte Electoral, que le den participación para que por el aberrante ese plebiscito que quieren plantear, de instalar en nuestra Constitución la prohibición de tasas de interés que fija el mercado, porque de acuerdo al arbitrio constitucional que ustedes quieran imponer, que sea del 30% la tasa máxima de interés para las empresas financieras que otorgan préstamos personales en el mercado de préstamos de nuestro país. ¿Es para eso? Un desastre. Vieron que me cuesta leer esto, ¿no? Porque yo considero que todo esto es una mentira. Todo esto es la narrativa oficial, el establishment, la clase política que nos instala el fortalecimiento de la democracia, el compromiso con las instituciones, desde el nunca más respecto a una dictadura como la que tuvimos cuando la dictadura nos sacó las castañas del fuego, respecto a una dictadura comunista que se nos venía con todo sin consulta al pueblo, absolutamente inconsulta, larvaria, a las sombras, trabajando fuertemente organizados, militarmente organizados a través de células militares que pergeñaba, que organizaba con experticia el Partido Comunista de Uruguay a través de la formación que tenían sus integrantes militares, incluso los topos que se filtraron en las Fuerzas Armadas, y a su vez
formados en la Unión Soviética, formando también militancia, grupos militares o paramilitares desde otras organizaciones que comulgaban con las mismas ideas. Y después de aquella proclama de Sendik, donde directamente afrentó, directamente atacó al gobierno democrático uruguayo y a las instituciones, amenazaron con perpetrar esa revolución socialista, marxista, pretendían tirar abajo nuestra constitución e instalar un modelo totalitario. De eso no se habla. Mujica, el delincuente mayor, el de los 1000 pasaportes, de los 10.000, perdón, de más de 10.000 pasaportes falsos para rusos, el presidente de las empresas fundidas, del remate trucho de Pluna, el presidente que mató, que torturó cuando era Tupamaro, terrorista, ese delincuente, el que fundió cantidad de empresas, el que fugó dinero del fondo, no se sabe a dónde, ese es el que consolida la democracia, el que dice que Massa era mucho mejor, era preferible en Argentina, el pop integrante del Grupo de Puebla, que van perpetrando precisamente todo este desastre del socialismo del siglo XXI. Esto es lo que se convalida en la institucionalidad democrática del Uruguay y se condena fuertemente a una dictadura que fue necesaria, convocada por una Asamblea General en plena democracia, aplicándose el artículo 168, numeral 17 de la Constitución, previas medidas prontas de seguridad como recomendaba el artículo 31 y recomienda el artículo 31, cuando hay organizaciones que atentan contra la patria, artículo 31, organizaciones peligrosas que atentan, que hacen terrorismo contra la patria, contra la nación, como lo hizo Mujica y todos los integrantes del MLN, Movimiento Tupamaros y el ejército clandestino del Partido Comunista, y todas las organizaciones que estaban nucleadas y siguen nucleadas hoy políticamente al Frente Amplio, eso consolida la democracia. Está bravo el panorama, ¿eh? Está bravo cuando todo un sistema político y por décadas, no solo en Uruguay, sino en toda América Latina, ha convalidado la convivencia en nuestras supuestas democracias constitucionales, ha convalidado la convivencia con ideas totalitarias, con grupos políticos totalitarios que son enemigos de la naturaleza democrática que dicta nuestra constitución. Impresionante. El gobierno en el cual se fugó Rocco Morábito, el gobierno que le dio impunidad a Marcet, aquel gobierno, con carpetas que se perdieron, con 4 fiscales que fueron renunciando, que no querían seguir, y una última fiscal que archiva la causa de Marcet. Con ese gobierno convalidamos y constituimos las instituciones democráticas. Está complicado, está realmente complicado, porque está flechada la cancha, está sesgado, toda la narrativa está sesgada, todo el relato hacia las nuevas generaciones a las cuales les instalaron prácticamente hacia su ADN de pensamiento que la dictadura fue terrible y que nos salvamos de ella y salimos heroicos de una dictadura cuando fue pactada, negociada, después de que el proceso se agotó en sí mismo, porque no pretendían perpetuarse en el poder, no instalaron una doctrina ideológica totalitaria. Lo digo a ciencia cierta y como testigo vivencial, porque mi educación transcurrió en toda la etapa secundaria y gran parte de la etapa universitaria bajo la llamada dictadura. Y nos formaron en valores republicanos, en ética republicana. Cuando se tenía que estudiar en sexto derecho se estudiaba la Constitución. En facultad tuvimos que estudiar todo el proceso constitucional del Uruguay, las constituciones del Uruguay, es decir, el derecho constitucional, los principios del derecho público, la historia de las ideas, el derecho romano, ciencia política. Dábamos todas las ideas, todos los sistemas ideológicos, el marxismo ni que hablar, se daba el marxismo clásico, el marxismo gramsciano, se daban las ideas socialistas precedentes al marxismo, el socialismo utópico. Todo lo vimos en la dictadura, ¿eh? No nos adoctrinaban y además se cumplía con la laicidad en la educación. Se cumplía con el propósito de enseñar ciencias y de enseñar todas las versiones de la historia y de las ideas en la dictadura, ¿eh? Este capital educativo que uno tiene y manifiesta acá es porque fue educado así. Y no estoy haciendo una apología a la dictadura tampoco, no me gustan las dictaduras, no me interesan. Pero una dictadura es un mecanismo de reserva, un mecanismo de inmunidad que tiene la razón de ser del Estado. Si no, lean a Oglin, por ejemplo, o lean lo que se formula en cartas constitucionales como la Declaratoria de Filadelfia.
O lean la Constitución de la República, artículo 31, artículo 168. Es perfectamente lícito que haya un cuerpo inmunitario para defender a la propia democracia cuando se ve atacada, al sistema republicano de garantías cuando se ve atacado, dice el artículo 31, que tiene que ver con grupos terroristas armados que atentan contra la patria. Eso representan históricamente Mujica, Agassi, Bonomi y tantos integrantes del Frente Amplio que nos gobernaron, y sus discípulos, sus alumnos, como Charles Carrera, como tantos otros, y todos los integrantes del Partido Comunista de Uruguay que están en el Frente Amplio. Enemigos terribles que intoxican la opinión pública todos los días con una narrativa falaz, mentirosa, para amedrar en el poder político, reinstalarse y perpetuarse para seguir desarrollando un modelo del socialismo del siglo XXI. Yo no quiero eso, no comulgo con eso, no formo parte de eso, no me interesa. Esta proclama es pura galería, es la proclama de un sistema político de pacto, círculos de negociación política que nos quieren hacer ver de que todo está bien y que la institucionalidad uruguaya está consolidada cuando la desmantelaron el Estado de Derecho. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana. Mañana vamos a conversar con el diputado Felipe Schipani. Hoy resolvimos que este programa iba a ser muy especial y nos concedió su espacio muy amablemente. Vamos a estar con él mañana hablando de la educación desde lo digital, la revolución digital en la educación. Hay un artículo interesantísimo, Libertas, te repito, libertas.uy. Así que mañana vamos a contar con precisamente el doctor Rubén Flores de Aquevicius, Neuroderechos, Nuestras Libertades y los Derechos Humanos, y con el doctor Felipe Schipani, hablando de su proyecto de la Universidad Virtual o Digital. Así que les digo a todos ustedes, hasta mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.